Me siento mal por Ahab, porque piensa que su vida será mejor si puede matar a la ballena, pero en realidad no lo ayudará en absoluto. La depresión, la ansiedad y el sentimiento de culpa son sensaciones que pueden llevar a una persona a perder la esperanza, a verse a sí mismos como el único problema que deben erradicar. Pierden todo el valor que una persona puede tener. Pasan de sentirse como un ser humano a sentirse como un ser que no merece nada bueno, que simplemente debe existir en la miseria. Nada de lo que les pasa les importa, porque viven con un constante dolor que creen merecer, un castigo justo por aquel error que cometieron un día. Pero incluso en esa situación de miseria, incluso en ese momento donde se pierde toda esperanza por sí mismo, aún puede quedar algo bueno. Es por eso que hoy en Mr. Hinkle, la ballena. Esta película está filmada en un formato cuadrado, con el objetivo de que el espectador note la sensación que constantemente tiene el protagonista, aquella sensación de sentirse tan grande en espacios tan reducidos. Es en esos espacios reducidos en los que pasa sus días. Es por eso también que toda la película se desarrolla en un único lugar, un pequeño apartamento, haciéndonos sentir una sensación de claustrofobia que se mantendrá durante toda la película. Seguimos la historia de Charlie, un hombre con obesidad mórbida que pesa más de 200 kilos. Es un hombre que vive completamente solo desde que su pareja romántica murió, un hecho que lo hizo caer en una fuerte depresión de la que nunca más pudo volver a salir, y el motivo por el que descuidó tanto su alimentación. Debido a su condición y al rechazo que tiene de recibir algunos tratamientos médicos o incluso ir al hospital, Charlie está a pocos días de morir, un hecho que él no quiere evitar en lo más mínimo. Aunque este factor de la obesidad es importante tanto para la trama como para entender los problemas psicológicos de Charlie, la historia no le da prioridad a esto. Sí nos muestra las complicaciones que puede traer la obesidad y la complejidad que puede tener una vida con estas condiciones. Una vida en la que no se tiene libertad y en la que hasta para hacer las cosas más sencillas es necesario hacer el mayor de los esfuerzos. Pero la película se centra en otros aspectos, en los que este problema de la obesidad funciona como una metáfora para representar la autodestrucción de este personaje. Para entender la posición de Charlie es importante hablar sobre la obra literaria en la que se basa el ensayo que este hombre tanto recita, que tanto le gusta hasta tal punto de que en aquellos momentos en los que parece que va a morir, lo único que pide es poder escucharlo una última vez. Estoy hablando de Moby Dick. La famosa novela escrita por Herman Levin, publicada en 1851, donde se narra la travesía de un capitán que tras sufrir un accidente con una ballena perdió su pierna. Este capitán busca una insaciable venganza como si se tratara de un asunto personal, ignorando por completo que aquel suceso no es más que un hecho de la naturaleza de la vida, ignorando que aquel ser que él considera un enemigo no es más que una simple ballena sin conciencia, que no entiende ni lo que hizo ni por qué hay una persona que está detrás de ella para matarla. El capitán Ahab cree que al acabar con esta ballena todos sus problemas terminarán. Un pensamiento totalmente erróneo. El capitán se está engañando a sí mismo, al igual que lo hace Charlie. Aquella ballena representa una fuerza incontrolable de la naturaleza, algo que simplemente ocurre, cosas que tienen que pasar, como lo son los accidentes o como es la misma muerte. Darren Aronofsky, el director de esta película, utiliza la metáfora de la ballena para referenciar el aspecto de Charlie, no porque al tener obesidad parezca una ballena, sino porque es la representación física de un suceso desafortunado que terminó afectándolo. Al igual que el capitán Ahab, Charlie vio un suceso incontrolable como un suceso inaceptable. Ve aquellos sucesos que hacen parte de la naturaleza de la vida como cosas que deben estar bajo su control. Charlie no puede aceptar que aquel hombre que tanto amaba y por el que dejó toda su vida atrás, se haya suicidado, incluso estando con él a su lado. Se culpa de esto como si él hubiera podido hacer algo para cambiarlo. Los dos personajes cometen un fallo, y es el ver aquellos sucesos sobrehumanos como algo sobre lo que tenemos que tener control. Epícteto nos habla de la dicotomía del control. Nos dice que es importante definir aquello que está dentro de nuestro control y aquello que definitivamente no lo está. Es importante clasificarlo, ya que de esta manera podemos hacerle frente a la vida. De esta clasificación depende nuestra tranquilidad y nuestra felicidad. Este es un pensamiento estoico que nos dice que nuestra infelicidad se ve un error de juicio, en donde creemos que tenemos el control de todo lo que nos rodea, cuando la realidad es que nuestro control sobre las cosas es muy limitado. El problema no son las cosas que suceden, sino el juicio que tenemos frente a ellas.
Es por eso que no existen las cosas buenas ni las cosas malas, ya que estos conceptos se establecen en base a nuestro criterio. Es por eso que es importante definir muy bien qué cosas hacen parte de la vida y qué cosas hacen parte de aquellas en las que quizás podemos intervenir de alguna u otra manera, para no engañarnos a nosotros mismos, así como lo hacen estos dos personajes, creyendo que es nuestra culpa cuando realmente solo se trata de un mal juicio establecido de nuestra parte. De esta forma podemos ser capaces de aceptar lo sucedido, de entender que simplemente hay cosas que pasan y que no podemos hacer absolutamente nada para evitarnos, así no caeremos en la desesperación. Charlie quiere acabar con esa ballena, al igual que el capitán, solo que en su caso se trata de acabar con su propia existencia. Cree que el hecho de acabar con su salud lo hará sentir una especie de alivio. Es por eso que se niega a ir a los hospitales y a recibir un tratamiento. Se rehúsa a cualquier cosa porque, según él, está pagando y es lo que merece por ser la persona que fue. Es una perspectiva errónea que en el mismo ensayo que él tanto recita dice que esas acciones realmente no lo ayudarán en nada. Acabar con su salud y acabar con la ballena son sucesos que no ayudarán en absoluto con el problema emocional. Pero Charlie sabe esto, él entiende todo esto, pero ya se decidió por esta opción. Esta película, más que hablarnos de un hombre con problemas de obesidad, nos habla de un hombre que acepta su propia muerte, por aquel sentimiento de culpa que tanto tiene. Es la historia de un hombre que no concibe la vida con el corazón completamente roto. La historia de un hombre que se tiene tanto odio a sí mismo que no le importa hacerse daño, que nos hace pensar en la importancia de la estabilidad emocional y del amor propio, ya que estamos viendo hasta dónde puede llegar una persona totalmente destruida. I'm sorry for leaving you. I was in love. Otro tema importante de esta película es la contradicción. Todos los personajes se contradicen, todos piensan de una forma pero actúan de otra. La enfermera piensa en ayudar a Charlie y realmente lo hace, realmente tiene esa intención porque al parecer es la única amiga que le queda. Pero a su vez con sus ayudas lo que genera es que Charlie esté cada vez más y más cómodo con el mínimo esfuerzo, dejándolo estar en una zona de confort que simplemente lo va a perjudicar. Ellie también se contradice, pero esto es algo que desarrollaré más adelante. Por ahora, centrémonos en la contradicción de Charlie. Es una persona que, como habrás visto, perdió toda esperanza por sí mismo, que no le importa el daño que se está causando. Sabe que morirá y está conforme con eso. Aún así, antes de morir quiere poder hacer una última cosa. Quiere poder morir sabiendo que por lo menos pudo hacer una cosa bien en toda su vida. Morir con la sensación de que quizás no era tan malo, no era tan detestable como él creía, o desagradable como los demás lo hacían sentir por su apariencia. Es ahí donde surge su nobleza, pero también surge su contradicción. Charlie es un profesor de literatura virtual que impulsa a sus alumnos a ser sinceros, a dar sus verdaderas opiniones, sin regirse bajo ninguna regla o sin regirse bajo ningún estándar. Todo esto con el objetivo de que comprendan que lo mejor que una persona puede hacer es ser el mismo. Dejarles claro que todos tenemos algo especial dentro de nosotros, que todos tenemos algo que podemos ofrecer al mundo, que todos somos increíbles. Como notarán, Charlie fomenta una idea muy positivista para afrontar la vida, para no sentirse inferior a nadie, pero estas ideas no las aplica a su vida, y esa es su contradicción, y es una contradicción que no solo Charlie comete, todos las cometemos. Aconsejamos a las personas, les decimos que deberían ver las cosas buenas de sí mismas, pero a la hora de vernos a nosotros solo vemos lo malo. En muchos casos solo somos egoístas con nosotros mismos. La forma correcta de afrontar esto podría ser, no sé, escuchándonos, pero nuestra mente es mucho más compleja y fuerte que eso, tanto que muchas veces nos lo impide. Es ahí cuando entran las otras personas, es ahí cuando entra la importancia de ser empático y escuchar. No necesitamos un sermón, una corrección moralista. A veces solamente necesitamos ser escuchados, porque no siempre nos podemos escuchar a nosotros mismos. You're perfect. You'll be happy. You care about people. Este aspecto de la nobleza de Charlie se desarrolla muchísimo mejor en la relación que tiene con su hija, a quien le dice que incluso ella, que todo el mundo dice que es una persona desagradable, tiene algo increíble, es una persona increíble, a pesar de que sí, realmente es muy detestable. What? Shut up! What the fuck did you do? Care about you. Ellie es una hija que fue abandonada por su padre a los 8 años. Esto generó en ella un odio casi irracional por las demás personas, debido a que, como ella misma dice, con tan solo 8 años conoció que el ser humano puede ser realmente malvado y estúpido.
Es por eso que constantemente la vemos teniendo actitudes muy groseras con su padre, en las que sentimos rabia y realmente un poco de lástima por Charlie, porque sabemos que es lo que él quiere, sabemos que él simplemente quiere convivir con ella. Pero claro, para él es algo inaceptable. Y ese es un tema debatible sobre si realmente Charlie merecía este trato o no, sobre si el actuar de Ellie estaba justificado o solo se trataba de una adolescente malcriada que no respetaba absolutamente a nadie. Pero no es esto de lo que quiero hablar, sino de lo que para mí realmente representa el personaje de Ellie en la vida de Charlie, y lo que considero yo que eran sus verdaderas intenciones, con métodos cuestionables, pero con una versión más realista de lo que es la vida. Para Charlie, Ellie es una persona increíble. Por mucho que nosotros pensemos que es detestable, él siempre dice que hay algo en ella que la hace genial. Nosotros quizás como espectadores no lo podamos notar, pero para él también es algo más, algo que incluso él no nota. Como sabemos, Charlie estaba dispuesto a morir y quería poder hacer una última cosa bien en su vida, la cual era conseguir no solo compartir algo con Ellie, sino dejarle algo a ella, que tuviera un futuro decente, no solo económicamente, sino también emocionalmente, en el que fuera capaz de querer a las personas y de que las personas la quisieran a ella, porque él más que nadie comprendía lo que era estar totalmente solo y lo que era realmente sentirse despreciado por todas las personas, aunque parecía una tarea totalmente imposible porque lo que veíamos de él era que era una persona realmente mala, que utilizaba su inteligencia para hacer daño a los demás y destruirlos emocionalmente. Pero Ellie no era solo eso, sí, era una persona cruel, bastante cruel diría yo, era irrespetuosa y muy irritante. Pero también era buena, solo que estaba luchando con el abandono de su padre, estaba luchando con el hecho de que su padre había regresado mágicamente pidiéndole que tuvieran una buena relación de padre e hija cuando en el pasado la había abandonado. Aún así, es buena. Sí, aunque le diga a su padre que es un gordo estúpido y que no le importa si se muere, piensa diferente. Esta es su contradicción, es una persona inteligente que sabe que para ayudar a las personas a veces no simplemente basta con palabras bonitas, y mucho menos para una persona como Charlie que está tan decidida a morir. Esto lo podemos ver en la escena donde lo fuerza a pararse de su asiento y dar unos pasos hacia ella, sin nada de ayuda, solo él y él. Para muchas personas esto es un hecho cruel, una tortura incluso. ¿Cómo lo va a forzar a hacer eso si ni siquiera se puede mover, si ni siquiera puede poner un pie en el piso sin derrumbarse? Pero, ¿realmente no es así la vida? ¿O acaso lo mejor que obtuviste fue con el mínimo esfuerzo? No, ¿cierto? En la vida, aquello por lo que más luchas es lo que más deseas. Ellie quería forzar a su padre a que se parara de la silla y a que caminara porque necesitaba ver que él realmente quería luchar, que él realmente quería estar con ella y se iba a esforzar por estarlo, que quería luchar por su vida, por salir de la situación en la que estaba, por salir de ese sillón y poder volver a tener una vida normal en la que no tuviera que estar reprimiendo absolutamente nada y en la que no sintiera el desprecio de las personas. El personaje de Ellie para Charlie, más que una hija malcriada, es la representación de estas cachetadas de la vida, que nos enseña que para poder salir de los lugares más oscuros solo debemos depender de nosotros mismos, solo podemos confiar en nosotros mismos, nadie hará nada por nosotros. Nuestros mayores anhelos no se consiguen desprendiéndonos de aquello que se nos hace más fácil desprendernos. Para Charlie era el dinero, el cual él mismo dice que ni siquiera utilizaba. Para realmente conseguir lo que anhelamos es necesario desprendernos de aquello que nos cuesta. Para realmente conseguir algo debemos esforzarnos incluso cuando parece imposible. Era imposible que Charlie se parara de la silla, era imposible que Charlie caminara, y más imposible aún porque él ya no quería seguir luchando, porque su alma estaba completamente rota. Es por eso que la decisión que toma Ellie es mucho más beneficiosa que la que toma la amiga de Charlie, la enfermera. Ella le trae una silla de ruedas que lo único que hace es que cada vez Charlie se esfuerce menos, ya que ahora no tiene que esforzarse para caminar, ahora simplemente debe estar sentado. Y esto es algo que a futuro empeorará la situación. Al igual que la vida, las soluciones fáciles no ayudan. Solo nos acostumbran a estar en la miseria, solo nos engañan haciéndonos pensar que tenemos un tipo de progreso cuando realmente no es así. Ellie es ese lado cruel de la vida que nos enseña que no debemos esperar nada de los demás y que lo que queramos hacer debemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Nos enseña a ver que aún quedan oportunidades y que a veces la crueldad de la vida es lo único que nos impulsará a aferrarnos a aquellas oportunidades, porque a veces es cuando tocamos fondo que entendemos que debemos salir de allí. Nadie quiere estar abajo, nadie quiere quedarse abajo y nadie debería perder la batalla. Conocemos la felicidad, sabemos que existe, no podemos perder esta batalla. Brendan Fraser, cuando ganó los Critics' Choice Awards en el 2017, dijo: si alguna vez te has encontrado en momentos oscuros y si tú tienes la fuerza de ponerte en pie, dirígete hacia la luz, te sucederán cosas buenas.